Hay una pregunta que lleva rondando al ser humano desde que existe. Una pregunta tan profunda que ninguna ciencia ha podido responder. Una pregunta que nos une a todos sin importar dónde nacimos, en qué creemos ni cuándo vivimos. ¿Qué pasa cuando morimos? No es una pregunta religiosa, no es filosófica, es humana. Y hoy vamos a hacer algo que pocas veces se hace. Vamos a mirarla a la cara. Religión por religión, cultura por cultura, símbolo por símbolo. No para decirte qué creer, sino para mostrarte algo fascinante, que toda la humanidad, en toda su historia, ha imaginado lo mismo. Quedémonos un momento con esa idea. Hace 30.000 años, alguien se metió en una cueva. No tenía escritura, no tenía religión organizada, no tenía sacerdotes ni templos, pero tenía algo que ningún otro animal conocido tiene. Sabía que iba a morir. Los arqueólogos llevan décadas preguntándose qué significan esas marcas en las cuevas. Esas manos negativas, esos bisontes, esos círculos. Y una teoría recurrente dice algo inquietante, que muchos de esos rituales eran para los muertos. El primer entierro humano conocido tiene 300.000 años. 300, 1000 años. Antes del lenguaje complejo, antes de la agricultura, antes de las ciudades. Ya enterrábamos a nuestros muertos con intención, con flores, con herramientas, con comida, como si los muertos todavía pudieran necesitar algo, como si algo continuara. ¿Por qué hace eso el ser humano? Los psicólogos evolucionistas tienen una respuesta. El cerebro humano tiene dificultades para procesar la no existencia. Literalmente no podemos imaginar no estar. Cada vez que intentamos hacerlo, somos nosotros imaginándolo. Hay un filósofo, Thomas Nagel, que lo llamó el problema del punto de vista. No hay punto de vista desde el cual experimentar la propia muerte. Entonces el cerebro busca la salida más lógica. Inventa un después. Pero aquí está lo fascinante. Esas invenciones, esos despueses, no son aleatorios. No son caóticos. Son sorprendentemente parecidos en culturas que nunca se conocieron. Y esa es exactamente la historia que vamos a contar hoy. Imagina una balanza. Nujimetao, de alma. En el corazón del cristianismo hay una idea que lleva 2000 años resonando en catedrales, en pinturas, en el miedo nocturno de millones de personas. Lo que hiciste aquí importa allá. Según la tradición cristiana, cuando mueres no desapareces. El alma, esa parte de ti que no es carne, persiste. Y enfrenta algo que los teólogos llaman el juicio particular. Un examen inmediato de tu vida completa. No hay abogados. No hay testigos pagados. Solo tú y la verdad de lo que fuiste. El resultado puede ir en 3 direcciones. El cielo, no solo un lugar en las nubes, aunque la imaginación popular lo pintó así, sino la unión plena con Dios. La ausencia total de sufrimiento. Los teólogos medievales lo llamaban beatitud, la felicidad que no puede aumentarse porque ya es perfecta. El infierno, quizás la imagen más aterradora que la mente humana haya producido jamás. Dante lo describió como 9 círculos de sufrimiento especializado, el castigo diseñado para el crimen. Pero los teólogos modernos discuten su naturaleza. Fuego literal o separación eterna de Dios. Para muchos, esa separación es el infierno en sí mismo. El purgatorio. Esta es la opción que mucha gente olvida. Una zona intermedia. Un estado de purificación. No castigo eterno, sino limpieza. Como prepararse para algo para lo que nunca estarías listo del todo. Y luego está la gran promesa, la resurrección. Al final de los tiempos, según la escatología cristiana, los cuerpos y las almas se reúnen. No solo el espíritu, el cuerpo, transformado, glorificado, pero cuerpo. Hay algo profundamente humano en esa idea, que lo físico importa, que la materia no es desecho, que incluso tus manos, tus ojos, lo que tocaste y amaste en vida, tiene un destino. Ahora viajemos al este, 1.800 kilómetros. En el momento en que mueres, según el Islam, no estás solo. 2 ángeles, Munkar y Nakir, se presentan ante ti y te hacen 3 preguntas. ¿Quién es tu Señor? ¿Cuál es tu religión? ¿Quién es este hombre? Señalando al profeta, no para atraparse en un error teológico, sino para revelar lo que realmente está en el interior del alma. La tumba, en el Islam, no es solo tierra, es Barzakh, el umbral, un estado intermedio donde el alma espera.
no dormida, conscient, anticipando. Para los justos, la tumba se expande. Hay luz, hay paz. Para los que erraron, se estrecha hasta ser un abrazo de oscuridad. Y luego llega el día del juicio, Yaum al-Qiyama, el día en que todo el universo sea testigo de cada acción que cometiste. Las acciones se pesan en la balanza de Al-Mizan. Cada acto de bondad, cada mentira dicha, cada vez que ayudaste a alguien cuando nadie miraba, cada vez que no lo hiciste. El destino, el Jannah, el paraíso, descrito en el Corán con una belleza casi sensorial. Jardines bajo los cuales fluyen ríos. Sombra perpetua, compañía de los seres amados. Un estado de dicha que ninguna mente humana puede imaginar completamente. O el Jahannam, el fuego, descrito no solo como castigo físico, sino como el dolor de reconocer todo lo que pudiste haber sido, y no fuiste. Lo que une al Islam y al cristianismo aquí es poderoso. Las acciones tienen consecuencias eternas. Pero hay tradiciones que preguntan algo diferente. ¿Y si la muerte no fuera un final ni un umbral? ¿Y si fuera una puerta giratoria? El hinduismo propone algo radicalmente distinto al mundo abrahámico. No tienes una sola vida. Tienes incontables. El alma, el Atman, es eterna. El cuerpo es solo su morada temporal. Cuando mueres, el Atman abandona este cuerpo y busca el siguiente. Samsara, la rueda del renacimiento. Gira, y gira, y gira. ¿Qué determina tu próxima vida? El karma, no en el sentido pop de lo que le mandas al universo, sino en el sentido literal. La suma de todas tus acciones, pensamientos e intenciones acumuladas en todas tus vidas. Buen karma. Renaces en condiciones que te permiten evolucionar espiritualmente. Karma negativo. El ciclo se complica. Pero hay algo más. El objetivo no es simplemente renacer mejor. El objetivo es dejar de renacer. Escapar del samsara y alcanzar el moksha, la liberación. La fusión del Atman con el Brahman, el alma universal. No la extinción, la unión. El budismo hereda la rueda del samsara y la lleva más lejos. Aquí hay un giro filosófico que todavía deja perplejos a los pensadores occidentales. En el budismo no hay un alma permanente que renazca. Lo que renace es algo más parecido a una corriente de conciencia, como una llama que enciende otra llama. Hay continuidad, pero no identidad. El Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, es uno de los textos más asombrosos que la humanidad ha producido. Describe el estado posterior a la muerte como un viaje por estados de conciencia. Luces brillantes que representan la realidad pura, y luces más tenues que representan las ilusiones a las que el ego se aferra. El sabio muerto reconoce la luz brillante y se funde con ella. El no preparado huye hacia las luces más cómodas. Y renace. El nirvana no es el cielo. Es el cese del deseo de existir. Como entidad separada. Hay algo emocionalmente vertiginoso en esta idea. Que el tú que tanto cuidas, proteges y presentas al mundo. Es precisamente lo que te atrapa. Que soltar el yo es la liberación. Pero antes de todo esto, hubo otros. Ellos construyeron las estructuras más grandes que el ser humano ha creado. No para los vivos, para los muertos. En el antiguo Egipto, la muerte no era el final de la historia. Era el comienzo del capítulo más importante. El alma se dividía en partes. El Ka, la fuerza vital, y el Ba, la personalidad individual. Después de la muerte, estas partes hacían un viaje. Y al final del viaje, la sala de las dos verdades. Tu corazón se colocaba en una balanza. En el otro platillo, una pluma de Ma'at, la pluma de la justicia. Si tu corazón era más ligero que la pluma, habías vivido con verdad. Tu alma pasaba a los campos de Aro, el paraíso egipcio, una versión perfecta del Nilo. Si tu corazón pesaba más, Amit lo devoraba, la devoradora de almas. Mitad hipopótamo, mitad cocodrilo, mitad leona. Y esa alma dejaba de existir. No infierno eterno. Extinction. Para los egipcios, eso era lo verdaderamente aterrador. En la cosmología griega, todos van al mismo lugar al morir. Buenos y malos. Héroes y cobardes. El Hades. No el infierno cristiano. Algo más neutral. Más inquietante. Primero debes cruzar el río Estigia. Caronte, el barquero, te lleva si tienes la moneda. Por eso los griegos enterraban a sus muertos con una moneda bajo la lengua. Sin moneda, eternidad vagando en la orilla.
Una vez dentro, las almas eran juzgadas por 3 jueces: Minos, Radamantis y Eaco, y distribuidas: los grandes héroes y virtuosos, los campos elíseos, Felicidad eterna; los malvados, el Tártaro, Castigo interminable; el resto, los asfódelos, una existencia gris, sin memoria, sin dolor, sin nada. Muchos griegos consideraban los asfódelos lo más terrible de todo. No el sufrimiento, el olvido. Los nórdicos tenían algo que ninguna otra mitología tenía de forma tan clara: un más allá que dependía de cómo morías. Morí en batalla. Las valquirias te recogían del campo de muerte y te llevaban al Valhalla, el salón de Odín. Guerreros eternos, festines interminables, la preparación para el Ragnarok final. Morir de vejez, enfermedad, sin gloria. Hel, no el infierno cristiano, sino un reino subterráneo frío, silencioso y monótono, gobernado por la diosa El, mitad viva, mitad muerta. Hay algo terriblemente honesto en esto. Los nórdicos construyeron un más allá que premiaba lo que su cultura valoraba, como todos los demás. Aquí está la pregunta que quiero que te hagas ahora mismo. Acabamos de viajar por culturas separadas por miles de kilómetros y miles de años, civilizaciones que nunca se conocieron, y encontramos lo mismo. ¿Por qué culturas tan distintas imaginaron cosas tan similares? Los científicos cognitivos tienen una respuesta: el instinto de agencia. El cerebro humano está diseñado para detectar intenciones, causas, continuidad. No puede aceptar fácilmente la discontinuidad total. Los teólogos tienen otra respuesta: que quizás todas esas culturas estaban tocando algo real desde ángulos distintos. Los antropólogos dicen que las estructuras sociales necesitan consecuencias post-mortem para funcionar. Si nada importa después de morir, ¿por qué ser justo cuando nadie mira? Pero ninguna de esas respuestas cierra completamente la pregunta. Y eso es lo más fascinante de todo. La pregunta sigue abierta. Después de 30.000 años, sigue abierta. Hay algo que todas las tradiciones comparten, aunque no lo digan con las mismas palabras: que esta vida no es todo, que lo que haces aquí tiene un peso que va más allá de lo visible, que la persona que amas y que ya no está, no se fue simplemente a ningún lado. No importa si crees en el cielo, en el karma, en la resurrección, en el nirvana o en nada de esto. Lo que importa es lo que todas estas tradiciones señalan, con el dedo desde hace milenios: que la muerte nos hace humanos, que saber que moriremos es lo que nos hace preguntar, crear, amar, construir pirámides y catedrales, escribir el Corán y los Vedas, pintar techos y grabar manos en cavernas. Ninguna otra especie hace eso. La pregunta sigue sin respuesta, pero la humanidad entera lleva 30.000 años negándose a dejar de hacerla. Y eso, en sí mismo, dice todo sobre lo que somos.